Sistema inmunitario. Vamos a hacer un repaso de unos temas principales. El sistema inmunitario tiene dos tipos de respuestas, la inmunidad natural y la inmunidad adaptativa. Ambas se ponen en marcha de modo simultáneo como respuesta a cualquier agresión. La inmunidad natural es inespecífica y carece de memoria. La inmunidad adaptativa se caracteriza por adaptarse a cada antígeno de forma específica y por conservar memoria de cómo actuar frente al mismo. La inmunología es la ciencia que estudia el sistema inmunitario, sí, y las patologías con él relacionadas. El sistema inmunitario es el encargado de proteger al individuo de las agresiones procedentes tanto del medio externo como del medio interno, así como ser capaz de aprender a tolerar los agentes no patogénicos. Los diversos componentes que lo forman, células y moléculas solubles, se distribuyen por todos los sistemas del organismo, siendo el aparato digestivo el de mayor concentración. Esta disposición ubicua hace que sea imprescindible la existencia de complejos y precisos mecanismos de intercomunicación y coordinación, así como señales de recirculación que permitan la movilidad de estas células. Clásicamente se pueden diferenciar dos mecanismos de inmunidad, la innata o también llamada inespecífica y la adaptativa o específica. Inmunidad innata o inespecífica. Sus componentes están siempre presentes y dispuestos para actuar inmediatamente sin requerir tiempo de latencia para el desencadenamiento de las acciones defensivas. La inmunidad innata no es específica de antígeno y carece de memoria, es decir, sus respuestas son estereotipadas, iguales sea cual sea el agente desencadenante y no registran un aumento de su eficacia en sucesivas exposiciones al mismo. Aunque no es específica de antígeno, sí que es capaz de diferenciar patrones de estructuras microbianas conservadas o pertenecientes a grandes grupos de microorganismos, denominados PAMP, patógenos asociados a moléculas. LPS, secuencias de ADN viral, ADN bacteriano, etc., activando así diferentes mecanismos de activación intracelular que van a condicionar u orientar la respuesta adaptativa que van a reclutar. Recuerda, los linfocitos T no son componentes de la inmunidad natural. La inmunidad innata o natural está constituida, entre otros, por los siguientes componentes: las barreras epiteliales, la inmunidad innata celular, los fagocitos, monocitos, macrófagos y leucocitos polimorfonucleares, y las células agresoras naturales, las natural killers o LGL, y la inmunidad innata humoral, la lisozima, complemento e interferones. Inmunidad adquirida o específica. Se caracteriza por la especificidad de sus componentes por el antígeno y por poseer memoria. Posteriores exposiciones producen una respuesta inmunitaria cada vez más potente y rápida frente al antígeno en cuestión. Tras la entrada de un germen por primera vez en el organismo, se desarrolla una respuesta inmunitaria primaria. Dicha respuesta se puede estructurar en tres etapas: el reconocimiento del antígeno, el periodo de latencia, que dura varios días, en los que los linfocitos específicos amplían su número, expansión clonal, a la vez que se diferencian en células efectoras. La respuesta efectora, que consiste en secreción de anticuerpos específicos, desarrollo de actividad citolítica específica, liberación de factores que activan las células fagocíticas y la adquisición de memoria inmunitaria. Órganos del sistema inmunitario. Los linfocitos son las principales células responsables de la respuesta inmunitaria adaptativa. Estas están distribuidos por todo el organismo en órganos bien delimitados o en forma de acumulaciones difusas. Al conjunto de estas estructuras se les denomina sistema linfático.
y están en intercomunicación continua gracias al tránsito desde unas a otras de los linfocitos a través de la circulación sanguínea y linfática. Los órganos linfoides se dividen en dos grandes categorías: órganos linfoides primarios centrales y secundarios periféricos. Órganos linfoides primarios centrales. Se consideran órganos linfoides primarios a aquellos en los que se originan y maduran hasta alcanzar su competencia funcional las células del sistema inmunitario. La médula ósea. Los linfocitos proceden de las células hematopoyéticas pluripotenciales, CHP. Estas son de origen mesodérmico y aparecen inicialmente en el saco vitelino del embrión para luego trasladarse al hígado en la sexta semana y más tarde, a partir del quinto mes, a la médula ósea, que es el órgano hematopoyético fundamental para el resto de la vida. Los linfocitos que maduran se diferencian en la médula ósea, se denominan linfocitos B, del inglés bone marrow, y están especializados en la producción de anticuerpos y por tanto son los principales actores de la inmunidad humoral. El microambiente de la médula ósea que determina la maduración de los linfocitos B no se conoce con precisión. Se cree que implica la liberación de factores solubles como la interleuquina 7 y estimulaciones yuxtacrinas entre células adyacentes que llevan a cabo a las células del estromo medular. También es muy importante la interacción de las células inmaduras con proteínas de la matriz extracelular. El timo es un órgano linfoepitelial de forma bilobulada imprescindible para la adquisición de la inmunocompetencia de los linfocitos T durante los primeros años de vida. Aunque es en el timo donde los linfocitos T adquieren su diferenciación y madurez, no se deben olvidar que sus precursores se originan, al igual que los de los linfocitos B, en la médula ósea desde la que migran hacia el timo. El periodo clave de este proceso lo constituirían el desarrollo ontogénico y la infancia, ya que la extirpación del timo en un adulto al final de la adolescencia con el desarrollo completo del sistema inmunitario no implica un déficit inmunitario. El órgano deriva de un esbozo epitelial formado a partir de la tercera y cuarta bolsa faríngeas y es el periodo órgano linfoide que aparece. El tamaño del timo aumenta a lo largo de la vida fetal y postnatal hasta alrededor de la pubertad, momento a partir del cual empieza a involucionar. En el adulto, la producción y maduración de los linfocitos T tiene lugar en la médula. Es importante conocer que el desarrollo de estos linfocitos en el timo sigue una distribución córtico-medular, situándose en la médula de forma mayoritaria los linfocitos T con mayor grado de madurez, desde donde circularán a los órganos linfoides secundarios. Órganos linfoides secundarios periféricos. Son los órganos donde los linfocitos ya maduros e inmunológicamente competentes toman contacto con los antígenos y donde se producen las respuestas inmunitarias frente a los estímulos antigénicos. Básicamente existen tres tipos de órganos linfoides secundarios: los ganglios linfáticos, el vaso y el tejido linfoide asociado a mucosa SMALT. El funcionamiento de los tres es similar, distinguiéndose básicamente por la procedencia de los antígenos que penetran en ellos y que provienen respectivamente de 1. Linfa, medio extracelular de los tejidos en el caso de los ganglios linfáticos, sangre en el caso del vaso y luz intestinal en el caso de las placas de Peyer, de tejido MALT del intestino. Ganglios linfáticos. A través de la linfa, los antígenos procedentes del medio extracelular de los tejidos son conducidos hacia los ganglios linfáticos, bien directamente o mediante células presentadoras de antígenos procedentes de esos tejidos. La localización anatómica de los ganglios linfáticos se sitúa en zonas de confluencia en varios vasos linfáticos. Tiene una forma similar a la del riñón, con una longitud y grosor respectivamente inferiores a 1 y 0,5 centímetros. En condiciones fisiológicas, cuando se desencadena una respuesta, su tamaño aumenta. Histológicamente se distinguen tres zonas:
Corteza, donde se localizan los linfocitos B formando los folículos linfoides primarios y secundarios, en los que se sitúa el centro germinal. Esta estructura del centro germinal es la zona en la que se genera el microambiente adecuado para la presentación antigénica entre los linfocitos B y los linfocitos T, así como para el desarrollo a partir de esos linfocitos B de células plasmáticas y linfocitos B de memoria. Paracorteza. Aquí tenemos, paracorteza dice, poblada por linfocitos T dispuestos de manera difusa. Médula. Contienen linfocitos B y T, los cordones medulares que parten de la paracorteza como prolongaciones de tejido linfoide en la médula. Contienen la mayor parte de las células plasmáticas que existen en el ganglio. Los linfocitos T son la población linfocitaria mayoritaria en el ganglio, considerado en conjunto. Aquí tenemos un esquema de la circulación linfática. Entonces miramos el pulmón, el vaso, cómo está el hígado, también la piel, cómo se encuentran distribuidos los nódulos linfáticos mesentéricos, las placas de Peyer y los nódulos linfáticos periféricos. El tejido linfoide. El tejido linfoide. El tejido linfoide asociado a las mucosas MALT. En la submucosa de los principales puntos de posible entrada de microorganismos se sitúan agregados de tejido linfoide difuso en la lámina propia y o nódulos como los amígdalas y las adenoides, en la nasofaringe o las placas de Peyer en el intestino. También existen linfocitos intraepiteliales situados entre las células del epitelio por encima de la membrana basal. Recuerda, en el MALT, el tejido linfoide asociado a las mucosas, la población linfocitaria mayoritariamente son los linfocitos T. El MALT desempeña un papel importante en la respuesta inmunitaria local de la superficie de las mucosas, la figura 3. Aquí tenemos la figura en la que se observa las células del sistema inmunitario asociadas a los bronquiolos terminales y los alvéolos. Por acá también tenemos en la parte de los ganglios linfáticos las áreas funcionales de los ganglios linfáticos. Entonces miramos que aquí está una célula plasmática y acá arriba está el ganglio, en la cual se mira cómo vamos a empezar de adentro hacia afuera. Aquí están los linfocitos T, los linfocitos B en la médula. Tiene los cordones medulares por fuera. Aquí también tiene un linfático eferente y un íleo. Afuera está la cápsula, está la corteza, está el linfático aferente, está la paracorteza y está el folículo primario y el folículo secundario. Estos son la composición de las áreas funcionales del ganglio linfático. Bueno, sigamos. El vaso. En el vaso se eliminan los hematíes envejecidos, la pulpa roja, pero además es un órgano linfoide secundario, pulpa blanca, y en situaciones extremas puede producir hematopoiesis extramedular, al igual que el hígado. El tejido linfoide se organiza alrededor de las arteriolas a modo de manguitos, tejido linfoide periarterioral, y contiene áreas de linfocitos T y B, siendo los linfocitos B mayoritarios. El vaso es el órgano linfoide secundario donde los linfocitos T y B vírgenes entran en contacto con los antígenos circulantes en la sangre. Para poner en marcha la respuesta inmunitaria adaptativa, hay que recordar que el vaso carece de circulación linfática. La esplenectomía aumenta el riesgo de padecer infecciones por bacterias encapsuladas, ya que es el órgano en el que mayoritariamente se produce su eliminación mediante la fagocitosis de esas bacterias, una vez han sido opsonizadas rodeadas por inmunoglobulinas. Listo.
Ahora sí, vamos al capítulo, ese fue el capítulo 1.